Hola, saludos para todos. Dios los bendiga. Qué bendición podernos volver a encontrar. Qué bendición podernos volver a encontrar juntos en este momento tan especial. Esperamos que han podido tener el tiempo de poder haber visto y estudiado el mensaje de la semana pasada, un mensaje fundamental acerca de ese mensaje, acerca de lo que Jesús desea y de lo que el trabajo que el Espíritu Santo hace a través de nuestra vida y la importancia, la necesidad y no solamente eso, sino la obligación que tenemos de reconocer la falsa enseñanza y lo que es la verdadera doctrina o lo que es la verdadera doctrina bíblica para poder caminar en la verdad. Por eso mismo hacemos esto y le damos la bienvenida. Si es la primera vez que nos ve, recuerde hacer clic al botón de suscripción y al botón de like para que podamos trabajar juntos en este ministerio y poder llegar a muchas personas. Recuerde que la idea es poder compartir el Evangelio, poder compartir la palabra de Dios y poder hacer parte de otras personas lo que por gracia hemos recibido. Continuamos hoy con la segunda parte del capítulo 16 de Mateo. Esperamos poderlo terminar hoy y pongamos mucha atención porque Jesús nos va a cuestionar. Y esto es importante y hago la advertencia antes de empezar, porque a veces nos enfrascamos dentro de una filosofía que no es real. Recuerde y no pierda de vista que cuando Dios nos jala las orejas o nos regaña, Él no lo hace desde un asiento de un juez o de una persona que está queriendo exigirnos lo que no es, sino que es necesario esto. ¿Para qué? Para poder medir nuestra medida de crecimiento. Esto no se trata simplemente de decir que Dios es amor, que Dios me ama, que todo es lindo, que vivimos en un país como un cuento de hadas. Y puede ser así, pero lo más importante de todo es poder reconocer si nuestra vida espiritual está a la altura de Dios. Y eso solo lo encontramos a través de cuando ponemos al nivel de Dios nuestra verdad, nuestra verdadera vida, y eso es los actos y nuestros pensamientos y lo que nos sale de la boca todos los días. Pongámonos pues en la presencia de Dios y pidámosle que sea Él el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, y permite, Señor, que sea solo tu voz la que escucha en nuestros oídos. Abre nuestros oídos físicos, abre nuestros oídos espirituales y permite, Señor, que podamos comprender hoy lo que tenemos que aprender. Gracias, Señor, por este momento. Muy bien, vámonos entonces con este relato y póngale mucho cuidado porque hoy Jesús, y en medida que avancemos de aquí en adelante, Jesús nos va a preguntar y nos va a cuestionar nuestra fe y usted tiene que estar listo para saber dar la respuesta no solamente correcta, no porque usted no se pueda equivocar, sino porque ya es hora de actuar conforme a lo que decimos que creemos y simplemente dejar de decir las cosas por decirlas. Hay que decirlas porque es lo que es, porque es una realidad en mi vida. Versículo 13. Dice, la confesión de Pedro. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Una pregunta sencilla. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya aquí podemos ver que Jesús estaba dándole un test, el super test a sus discípulos, preguntándoles, ¿qué es lo que ustedes escuchan por ahí? Que la gente dice que soy yo. Recuerden que cuando Jesús se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre, es una de las maneras que a él más personalmente le gustaba para referirse a esa parte divina de él, diciendo el Hijo del Hombre, haciendo referencia a que era él el Mesías, a que era él el Cristo, a que era él el Hijo de Dios, el que tenía que venir a redimir al pueblo. Escuchemos la respuesta de los discípulos y pongamos esto en nuestra propia perspectiva. Si Jesús nos pregunta hoy, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Usted qué respondería? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Recuerde, Jesús está testeando la fe de los discípulos. Cuando Él ve que ninguno de ellos se atreve a decir lo que cada uno piensa, sino lo que la demás gente piensa,
Aunque esa era la pregunta, usted tiene que saber que ya Jesús en ese momento esperaba, después de un tiempo que llegaban caminando juntos, que ellos pudieran decir lo que Pedro va a responder. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Vamos a ir despacio para poder ir explicando poco a poco esto. Cuando Pedro entonces sale a la delantera y le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Redentor, tú eres el Hijo de Dios, la respuesta de Jesús le dice, Pedro, qué bien, pero recuerda que eso que estás diciendo no te lo reveló ningún mortal, sino que ya por el tiempo que Pedro y los demás discípulos llevaban caminando con Jesús, esto hacía parte del proceso interior de renovación que el Espíritu Santo, que el reino de los cielos hace dentro de la vida de los creyentes. Recuerde que esto fue un acto que pasa solamente una vez en la vida para ellos en este tiempo. Después vamos a poder analizar los diferentes tiempos de la iglesia. Este era un tiempo en el que la iglesia se estaba instaurando. Jesús estaba entrenando a los discípulos para lo que venía y para lo que después iba a venir después de su muerte. Entonces, cuando Jesús nos pregunta, ¿qué dice la gente? Muy seguramente nosotros podemos decir lo mismo. Pero cuando Él dice, ¿y crees realmente lo que estás diciendo? En otras palabras, ¿qué testimonio de vida llevamos nosotros para cuando Dios nos pregunte, ¿quién dices tú que soy yo? No oigo nada. Silencio sepulcral. ¿Qué significa eso? Que es mi relación absolutamente personal con Dios. ¿Para qué? Para poder llevar a la acción mi fe. Porque una fe sin ser llevada a la acción no puede ser confrontada a través de la palabra. No puede ser simplemente de boca, sino de actos que demuestren lo que hay verdaderamente en mi interior. Sigo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí hago un paréntesis para poder explicar esto. Esto que acaba de decir Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ha sido la afirmación que más ha llevado a peleas entre las diferentes líneas del pensamiento de fe cristiana. Me refiero a los católicos romanos, a los protestantes, a los ortodoxos y a todos aquellos que de alguna manera se asocian a Cristo. Yo voy a entrar en esa pelea, esa en otro día y en otras circunstancias se la puedo explicar más profundamente. Pero lo que sí, recuerde que cuando leemos la Escritura, lo que tenemos que extraer es lo que aplica para nuestra vida, el beneficio que yo puedo extraer de la palabra para poder llevar a mi vida. Eso es lo que verdaderamente importa en este momento. No estoy diciendo, no me malinterprete, que la otra parte no es importante, sino que a nosotros no nos corresponde pelear por las instituciones que se han enfrentado por siglos. Y yo se la voy a explicar aquí a usted en 2 minutos. Eso no es tema de esto. Nuestro tema es poder entender el mensaje del Evangelio y poderlo llevar a la vida. ¿Qué es lo que Jesús entonces quiere dar a entender, a decir con eso? Pedro no es la piedra o la única piedra o la piedra misma donde se va a construir el reino, porque usted y yo ya sabemos que la única piedra es Jesús. Y el único cimiento verdadero para construir su vida, para construir todo el reino de los cielos es Jesús y su palabra. No es ningún humano, porque si no entonces Jesús estaría diciéndole, traspaso mi poder a ti, Pedro, y es sobre ti, sobre tu humanidad y sobre lo que tú hagas, que entonces que mi iglesia va a sobrevivir. Y eso no es así. Pero la falsa concepción y la mala interpretación de las palabras es lo que lleva a la confusión. Entonces, por eso se lo estoy diciendo de la manera más sencilla. Lo que eso significa es, Pedro es una figura que él representaba
a todos nosotros. En ese instante, ¿a quién representaba? A los discípulos, a los que él estaba formando. ¿Para qué? Para después ir a formar el reino, a enseñar, a evangelizar, a enseñar la palabra, a hacer los milagros, a expulsar los demonios, a hacer todo aquello que ellos ya habían visto a Jesús hacer y poderlo llevar a la práctica. ¿Para qué? Para instruir el reino, para esparcirlo, para cuando él ya no estuviera, porque él ya sabía lo que iba a pasar. Ellos no lo sabían, pero usted y yo ya sabemos cuál es el final de la historia. Pero si usted se pone en los zapatos de Pedro, pues él no sabía todavía lo que iba a pasar. Muy bien, si tiene alguna duda sobre esto, ya sabe lo que tiene que hacer. Escríbame el email o al comentario ahí abajo del video y yo le responderé. Después dice: y las puertas del infierno de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Que las puertas del infierno, cuando usted entrega el reino a una persona, cuando usted le entrega la palabra, ¿qué le está dando a la persona? Vida, esperanza, futuro, amor, alegría, comprensión, todo el fruto del Espíritu. Usted se lo entrega a la persona a través de ¿qué? Del acto mismo de que Jesús es Él el que viene a vivir y habitar dentro de la persona. Eso es lo que eso significa y lo que significa lo que sigue. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso no significa que es que Pedro es el único que tiene las llaves para poder llegar al cielo, porque entonces, ¿qué significaría eso literalmente? Que solo a través de Pedro, ¿qué? Se llega al cielo. Usted ya sabe que eso es falso, que el único puente para poder llegar al cielo, ¿quién es? Jesús, porque nadie llega al Padre sino a través de ¿quién? Del Hijo. Y es a través del Hijo que podemos llegar al Padre en esa relación interior. ¿Qué significa entonces lo que Jesús está diciendo? Exactamente eso. Te entregaré las llaves del reino. Te entregaré la manera, esto, en que lo puedas traspasar, en que lo puedas predicar, en que lo puedas vivir, en que lo puedas hacer tu vida para poder que otros que no lo conocen, que lo necesitan, puedan tener eso mismo que tú tienes y puedan hacer parte del reino y poder llegar al cielo en el tiempo que Dios lo estime. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Qué significa todo eso de que todo lo que ates en el cielo quedará atado en el cielo y todo lo que ates en la tierra quedará desatado? Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, para que a través de la ejecución de nuestra fe podamos obtener toda la bendición, toda la visión, toda la sabiduría, todo el entendimiento que necesitamos para poder actuar de la manera correcta y poder llevar a cabo los actos correctos que me lleven a poder vivir una vida de ejemplo, que sirva como ejemplo para que las personas que me ven puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, repito, esto no se refiere únicamente a Pedro, sino en universal a la iglesia. En ese instante, digamos que la iglesia como tal se estaba formando a través de los discípulos. Y cuando Jesús, si estudiamos la raíz de las palabras, el griego, el arameo y el hebreo, recuerden que eran los tres idiomas que se hablaban en ese tiempo, el arameo, el hebreo y el griego. Estudiamos las raíces de las palabras que Jesús utiliza en este relato. Lo que él está diciendo es eso: estamos armando esta iglesia, estamos formando esta iglesia que un día llegará a ser lo que hoy es. Usted y yo hacemos parte de algo que empezó hace mucho tiempo. Esto no empezó ayer, ni empezó cuando usted nació, sino que empezó hace muchos años, muchos años atrás. Y esto, cuando Jesús está haciendo esto, le está traspasando el poder, no a Pedro, sino a la iglesia que somos todos. Sigamos. Número 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo.
De ninguna manera, Señor, esto no sucederá jamás. Fíjense lo que está ocurriendo. Jesús abre su corazón, ya testifica y le afirma a los discípulos que Él es el Cristo. ¿Qué significa que Él es el Cristo? Que Él es el Mesías, que Él es el ungido, que Él es el que había de venir, que el pueblo estaba esperando. Ya no tenían ninguna duda. Y por eso entonces les dice, yo en este proceso que estamos haciendo tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir en manos de los sacerdotes, moriré, pero tranquilos que resucitaré. Pero Pedro no escuchó todo lo que Jesús le dice, sino que le dice, Señor, jamás, yo no voy a permitir que eso ocurra. Como quien dice, yo te voy a salvar de ese destino que ya estaba preparado para Jesús. Y póngale cuidado a la respuesta de Jesús. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aléjate de mí, Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué esta respuesta de Jesús? Porque aquí Jesús nos enseña lo que muchas veces no comprendemos. Cuando nos enfrentamos a un humano, en este caso, él se está enfrentando a Pedro. Satanás, cuando quiere interponerse dentro de nuestro destino y lo que Dios tiene preparado, él puede hacernos malinterpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para que actuemos ¿de qué? De la manera incorrecta y podamos entorpecer, podamos aniquilar y podamos destruir el plan de Dios y entonces nosotros terminemos haciendo lo que no estaba dentro del plan de Dios. Por eso Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás, porque él sabía que el que estaba hablando por medio de la humanidad de Pedro era Satanás. Ya usted y yo sabemos muchas más cosas que esas. Después el apóstol Pablo nos lo explicará cuando él dice que no peleamos contra humanos, sino de potestades y de autoridades demoníacas. Pero bueno, eso es para otro día también. Lo que significa, lo que tenemos que extraer es que nosotros tenemos que ser conscientes, ser inteligentes, poder utilizar la sabiduría, el entendimiento, la revelación que solo proviene de Dios y del estudio de su palabra para poder reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Exactamente eso, poder reconocer una enseñanza falsa y una enseñanza verdadera que proviene de la palabra y de la voluntad de Dios. Aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú no hablas por ti, tú no estás entendiendo mi enseñanza, estás aplicando lo que tus sentimientos te están diciendo y te estás dejando manipular por Satanás para hacerme alejar de mi destino. Y después, entonces, acto seguido, se dirige a sus discípulos y ponga mucha atención a lo que va diciendo. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Vamos hasta ahí. Otra vez, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿Qué significa esto? Todos, sin excepción, somos discípulos de Dios. Eso téngalo por claro desde ya. No es una opción, usted no elige serlo o no serlo. Si usted quiere ser parte del reino, si usted quiere vivir de la manera de Dios, si Dios en su forma de espíritu y en la figura de Jesús vive dentro de usted a través de la salvación, usted es discípulo de Dios. Usted no tiene opción. Eso no es, no, yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta, no me parece. Todos somos discípulos. Y Jesús lo explica y dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que más nos aparta de la voluntad y del destino de Dios? Nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones alejadas, no solamente de la sabiduría, sino de la presencia de Dios. Pensamos que podemos vivir a nuestra manera, pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que así encontraremos la solución, la respuesta y llegaremos al cielo haciendo lo que nos da la real voluntad.
Eso es totalmente falso. Eso es una enseñanza falsa. Eso es lo que enseña el mundo. Si quiere poder, haga lo que quiera. Usted tiene el poder, nadie manda sobre usted. Tome sus propias decisiones, usted es autónomo de usted mismo. Sí, nosotros somos autónomos de nosotros mismos siempre y cuando podamos reconocer que vivimos bajo el amparo de Dios, que nuestra vida debe estar sometida a Dios y que es su voluntad por encima de la mía. Por eso Jesús lo dice, si usted quiere ganar su vida, la va a perder. Si usted piensa que va a vivir haciendo lo que quiere, y al final va a ir al cielo, totalmente falso. Usted lo puede hacer, pero al final de sus días no va a llegar donde va a llegar, aunque usted haya pensado que lo está haciendo de la manera correcta. Entonces, ¿cuál es la correcta? La que Jesús dice, pero el que pierda su vida por mí, la ganará. ¿Qué quiere decir eso? El que someta su vida a mí, el que someta su humanidad a Dios, Dios nos dará la sabiduría, nos dará el entendimiento, romperá las cadenas, romperá los yugos, romperá las maldiciones generacionales que nos impiden poder avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar y poder llevar toda esa bendición a nuestra vida. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Aquí Jesús específicamente está hablando de la segunda venida y lo está dando como una relación, como un punto de referencia para saber y darnos a entender que este mundo, como usted lo ve, no es nuestro destino, que nuestro destino está más allá y que no es simplemente vivir el día a día. Tenemos que conocer la Escritura y tenemos que conocer lo que todavía no pasa, pero que va a pasar. Y ya vamos llegando a todos esos puntos para poder comprender exactamente lo que eso significa. La reflexión de esta semana, poder entonces pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos muestre qué es lo que verdaderamente podemos responder si Él nos dijera, ¿quién soy yo para ti? Número 2, cuando el mundo, las circunstancias del mundo te acorralan, respondemos como Pedro y decimos, Señor, jamás, eso nunca va a pasar, o me someto y me arrodillo a los pies de Dios, levanto mis brazos en adoración y le digo, Señor, que se haga su voluntad, tu voluntad por encima de la mía, porque no quiero nada en mi vida que no venga de ti. Recuerde que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que dicen que es bueno y no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Sea muy inteligente a lo que usted le abre la puerta, sea muy inteligente a lo que usted le dice que sí, porque Jesús lo está advirtiendo. No soy yo el que se lo está diciendo, yo simplemente soy un instrumento para poder transmitir un mensaje que está aquí escrito. Así que nuestra vida debe depender 100% de Dios. Nuestra vida tiene que ser única y absolutamente para el Dios del cielo y para poder vivir conforme a su voluntad. Por eso es nuestra obligación conocer su palabra, es nuestra obligación conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida y poder actuar conforme a esto, porque de esta manera entonces encontraremos toda esa armonía, toda esa paz y todo ese destino manifiesto que Dios tiene para nosotros para poder llegar a ese lugar que Él nos quiere llegar. No se lo impida, no deje que el orgullo, no deje que la soberbia le impida poder escuchar la voz de Dios. Pedídale a Dios que le revele qué es lo que tiene que hacer para poder desatar ese poder sobrenatural en su vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.